que alguna iglesia se escape de lo que está pasando en esta lección. Así que voy a... Ajá, así ya lo hizo. ¡Ah! Se me fue la onda. Vamos a compartir la presentación y como dije, el título de esta lección número 4 que estaremos repasando en la iglesia el próximo sábado 25 de julio se titula El pecado en la iglesia. Y quisiera repasar lo que hicimos ayer para que tengamos la misma base y podamos entonces continuar con la lección propiamente de hoy lunes. Ayer estuvimos viendo, espérese que esta cosa se me fue al principio. Y yo no voy para el principio porque si me voy al principio no termino. Aquí. Ya vimos el título, vamos a repasar los puntos importantes que dimos ayer como introducción a esta lección. Y la lección de ayer domingo se titulaba Disonancia entre la fe y la práctica. Entonces, nosotros buscamos en el diccionario qué significa la palabra disonancia, porque nosotros habíamos aprendido que disonancia tenía que ver con música. Cuando estábamos en el conservatorio, cuando nosotros cometíamos una disonancia, era que escrita estaba la música de una forma, pero nosotros estábamos cantando de otra, o estábamos tocando una tecla o una nota que no era la correcta y se producía una disonancia, algo que no estaba en armonía. Y eso fue lo que encontramos en el diccionario, que la disonancia es la falta de armonía entre dos o más elementos. Entonces me quedé pensando, bueno, ¿y qué significa disonancia entre la fe y la práctica ahora dentro de un contexto bíblico o dentro del contexto de lo que vamos a estudiar? Y el diccionario dentro del Internet no se quedó atrás. Me dice que el término disonancia se aplica principalmente en psicología como disonancia cognitiva. Cognitiva tiene que ver con la mente. Y esa disonancia cognitiva se utiliza para describir la tensión psicológica que experimenta una persona cuando sus pensamientos, creencias o actitudes chocan con sus comportamientos reales. Para resumir todo eso que se ve medio, que de repente hay muchas palabras, la resumimos claritamente en este contexto. La disonancia cognitiva aparece cuando lo que nosotros pensamos, sentimos, no coincide con lo que hacemos. O sea, yo pienso una cosa, pero hago otra. Y para aliviar el choque que se da en mi mente de lo que yo pienso y creo y lo que estoy haciendo, busco la manera de aliviar, de salir de ese malestar, de ese choque interno. ¿Y cuáles son las tres maneras que busco para aliviar ese choque interno que tengo? Bueno, justifico lo que hago. Yo sé que no es bueno, por decir algo, llegar tarde a cualquier reunión, sea de la iglesia o sea a las citas médicas, lo que sea. Yo sé que no es correcto llegar tarde, pero me justifico. Ay, es que había mucho tráfico. Ay, es que hubo un choque en la carretera. Oye, en vez de justificar lo que yo sé que es incorrecto, ¿qué debo hacer? Cambiar mi manera, cambiar la hora que salgo, simplemente levantarme más temprano si es en la mañana y salir más temprano para llegar a tiempo. Y yo recuerdo en algunas ocasiones que llegué tarde a la oficina, yo me justificaba diciendo que es que había mucho tranque. Oye, pero es que si yo vivo acá en la Tumba Muerto y yo trabajo en la zona del canal en Balboa, y yo salgo de mi casa a las 6:45 y yo entro a trabajar a las 7, nunca voy a llegar a tiempo. Con Claro el que sí. tiempo que hay a esa hora de la mañana. Esa O ahí está sea, el tranque, todo dar. Ujú. exactamente. ¿Qué me toca a mí hacer? Es que ni siquiera a las 6:30 llegaba a tiempo. A Tenía las que 5 salir empieza a entre las salir. 6 y las 6:15
para por lo menos llegar a la oficina unos 10, 15 minutos antes de la hora de entrada. Pero muchas veces yo me justificaba diciendo, no es que hubo mucho tranque, no es que hubo hubo un accidente en la carretera y realmente eso No era sucedía así. porque yo no había captado que había una Ujú. disonancia cognitiva en mi mente. Yo sabía Exacto, lo que era correcto, pero pero no lo trataba de sabía. justificar el mal que Mm, estaba haciendo. También puedo utilizar la metodología de cambiar lo que pienso. Ah, si todo el mundo llega tarde, así que si yo llego tarde no hay problema. ¿Ve? O normal. puedo negar la situación. Yo no he llegado tarde. Yo llegué a tiempo. Es más, si miran el reloj, llegué a las 7 y nosotros tenemos un margen de tiempo que podemos llegar hasta 5 minutos tarde. Así que si llegué a las 7:01 no hay problema. No, esa no es la manera. No debe haber disonancia cognitiva en nuestra mente. No debe haber ese choque entre lo que yo sé que es correcto y lo que estoy haciendo, pero pasa todos Exacto, los días. Otro así. ejemplo claro, un ejemplo clásico es fumar. A pesar de que Mm, la gente sabe que es fumar es malo, perjudicial para la salud, la lo gente sigue hacen. haciéndolo y le buscan toda clase de justificaciones. Ujú. Justificaciones como yo tenía una muy buena amiga que me decía, no, yo no soy adicta al cigarrillo ni nada por el estilo. Yo fumo solamente en ocasiones sociales. Y yo dije, ¿y qué ocasión social hay cuando terminamos de comer? Porque yo recuerdo que yo almorzaba con ella y me decía, ay, tengo que ir allá afuera a fumarme un cigarrillo. O sea que cada vez que terminábamos de comer, ella tenía que fumarse un cigarrillo. Entonces yo decía, pero si ella me dice que ya no tiene problema con el cigarrillo, entonces ¿por qué tiene que ir a fumar cada vez que terminamos de comer? O sea, tratando de justificar lo que ella sabe que está mal, pero estaba tratando de Ujú. justificarlo con Porque, esa excusa. Así que mm, siempre las personas que sufren o que pasan por esta disonancia entre lo que creen y lo que practican, para resolver ese malestar que hay en su mente, suelen justificar sus acciones o cambiar sus creencias. Eso fue lo que vimos ayer. Y vimos también que existe disonancia entre lo que creemos y lo que practicamos, simplemente porque todavía estamos en la naturaleza carnal. El yo es el que ujú. sigue tomando las decisiones en nuestras vidas. Cristo está en nuestras vidas, pero no permitimos que Cristo tome el No, control de control de todas nuestra las vida. áreas de nuestra vida. Y por ende pasó lo que pasó en la iglesia de Iglesia Corinto. de los Corintios. Exactamente. Y vamos a ver que en la iglesia de Corinto, Pablo les mencionó en Primera de Corintios 5:1 que ya era de dominio público. Esta versión me fascinó. Yo dije, ¿en serio? Ya era de dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos, entre los no creyentes, se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Yo tuve que buscar ese texto en el comentario bíblico porque en la versión Reina Valera no me salía tan clara como esta versión. Y me decía que tenía por esposa a la mujer de su padre y yo dije, ¿cómo así? O A la sea, madrastra. o cómo fue. Entonces, cuando busqué, fue que se me explicó que no era la mamá, sino que era su No es la madre. madrastra. Así que Madrastra. allí fue que aclaré el asunto. Pero entonces me puse a pensar, ¿pero y qué es inmoralidad sexual? ¿Cómo define la Biblia eso? En la Biblia, la inmoralidad sexual, traducida en el Nuevo Testamento del griego porneia, abarca cualquier actividad o expresión sexual fuera del matrimonio Ujú. heterosexual. Eso implica adulterio, fornicación, incesto, relaciones homosexuales, o sea, todo lo que se aparta de Génesis 2:24, donde Dios unió Mismo, al hombre y mujer la y mujer hombre.
en un matrimonio heterosexual, o sea, entre un hombre y una mujer, todo lo que se aparta de ese diseño original se considera inmoralidad sexual. Así que tenemos que tener eso claro porque eso es lo que va a estar hablando Pablo en parte de esta lección. Así que eso tenía que estar claro. Muy bien. Ahora vamos a ver en el día lunes, que es hoy, cómo Dios utiliza al apóstol Pablo para darnos instrucciones de cómo lidiar con los escándalos. ¡Wow! Yo cuando vi lidiando con los escándalos me quedé pensando, Dios mío, yo he sufrido escándalos de manera personal y también he sido parte de escándalos dentro de la iglesia que no tienen por qué ser. Y cuando hablamos de escándalos, estamos hablando de lo que dice el texto en 1 Corintios 5:1, que ya lo que está pasando no se quedó dentro de la iglesia, sino que salió fuera y se hizo público. Cuando algo que es un pecado o una situación interna de la iglesia sale y se hace público, se vuelve un escándalo, porque no se espera que haya pecado en la iglesia, como dice la lección. Se espera que la iglesia sea un ejemplo de pureza y no que haya situaciones que son realmente pecado. Así que vamos a ver cómo la Biblia nos dice que debemos lidiar con los escándalos en la iglesia. Y el Espíritu Santo, guiando al apóstol Pablo, nos da algunas instrucciones. Pero primero vamos a ver las instrucciones generales. Al momento de tratar temas relacionados con la sexualidad, siempre es difícil. Nadie quiere tocar el tema. Cuando hay adulterio, cuando hay fornicación, cuando hay incesto, sea lo que sea el tema que tenga que ver con sexualidad, siempre es un tema muy sensible. Lo fue para Pablo en su tiempo y lo es para nosotros también. En estas situaciones debemos ser fieles a las escrituras y siempre debemos abordar el tema con oración y con amor. Y este tercer punto es clave al momento que nosotros vamos a lidiar con escándalos en la iglesia. Nunca debemos olvidar que nuestro objetivo es restaurar a la persona, no castigar a la persona. Y allí es lo que hace la diferencia. Cuando tú oras y pides la dirección de Dios al momento de lidiar con un tema tan sensible como la inmoralidad sexual, como lo que estaba lidiando Pablo en su tiempo, recordemos, es necesario recordar que esa persona, Cristo murió por esa persona. Y lo que Cristo quiere es que esa persona deje ese estilo de vida pecaminoso, se entregue a Él y que pueda regresar a esa unidad en Cristo como la que vimos la semana pasada, que se acerque a Cristo, que rinda su vida a Cristo y que en unión con Cristo también se promueva la unidad dentro de la iglesia. Así que recordemos que al momento de lidiar con escándalos, el objetivo es restaurar al miembro que está viviendo un estilo de vida que no está conforme a las escrituras. Ahora bien, cuando tenemos un estilo de vida que va en contra de los mandamientos de Dios, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? El apóstol Pablo escribió en Primeras de Corintios, capítulo 5, versículo 1, que había inmoralidad en la iglesia. Y esto no solamente era el problema era que la iglesia se sentía orgullosa de cómo estaba manejando la situación. Lo que hacía la gente y no hacía. Exactamente. Y en 1 Corintios 5:2 él dice, y, o sea,
hay inmoralidad entre ustedes y de esto ustedes se sienten orgullosísimos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? ¿Cómo es posible que hasta entre los paganos, entre los que no creen, no se tolera? Y en la iglesia no solamente se estaban tolerando, sino que se sentían orgullosos de cómo lo estaban tolerando. ¡Qué barbaridad! Dios mío, ¿esto qué fue? Y yo me quedé me quedó... Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario Felices para Siempre, copia el código QR que aparece en pantalla y escríbenos en la ventana de comentarios la frase Amén conectados y le enviaremos el curso completo por casilla de correo a su residencia, sin costo alguno de su parte. Bendiciones para todos. Amén. Los sistemas de la nave MK3 en 1 resuenan con esta declaración de identidad y misión. Aquí lo tienes, firme y claro, para que resplandezca en nuestra bitácora de vuelo. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. El voto, yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué 24:15. La misión, este evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Declaración de vuelo, mi casa es el cuartel general donde se entrena el carácter, y el mundo es el campo de batalla donde se cumple la promesa. Servimos aquí para reinar allá.